En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan en el capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, yo quiero invitarlos a que vamos a hacer ese viaje maravilloso que hemos estado construyendo todos nosotros por el mundo de las Sagradas Escrituras, de manera que sea este momentico, digámoslo así, un momento no solo agradable en cuanto a la exposición, sino que va a ser importante por cuanto respecta a nuestro ejercicio, el ejercicio que hemos estado haciendo durante este tiempo de ir viajando, digámoslo así, por el recorrido de la literatura joánica. Como ya van viendo, el tiempo siempre aprieta. Esto de la pandemia me ha puesto a mí también en dificultades. En otros tiempos había yo podido un poquito extenderme, sobre todo en lo que nosotros llamamos el libro del grande testimonio, que veremos simplemente en el día de hoy. Es una mala suerte, digámoslo así, pero el atributo esencial de un estudiante será la posibilidad de volver sobre esta palabra, sobre estos textos, tanto con el espíritu como con la mente, de manera que en ese doble ejercicio de espíritu y de mente, pues obviamente podamos disponer de un encuentro todavía más eficaz. Ahora yo quiero compartir con ustedes la presentación, porque bueno, me acompañaron presentaciones hasta el último día de penúltimo día de esta exposición, para poder mostrar con más eficacia sobre todo la cuestión de los mapas, y que ustedes puedan, gracias a esos mapas, pues ubicarse un poquito más. Yo les voy a invitar a que tengan no solo la Biblia ahí junto a sus escritorios, sino también el mapa que he dejado para que veamos cuáles son los últimos recorridos y ustedes los puedan trazar con su propia mano de acuerdo a lo que voy mostrando en las diapositivas. Bien, habíamos quedado en un punto la semana pasada, habíamos quedado en el 20º díptico, es decir, un díptico al cual yo le había dado el título de El testimonio del nardo, que es lo que tiene que ver con el capítulo 12, versículos 1 al 11, que a propósito fue la lectura que hemos hecho al inicio de esta clase. Un texto como estos también tiene una estructura común, una introducción, un nudo y un desenlace. Yo, como les dije, iré navegando un poquito velozmente, pero este texto tiene una clave interpretativa que es importante a la hora del ejercicio que estamos haciendo. Y la clave interpretativa que nos va a ofrecer, pues, a continuación yo la iré presentando.
En la introducción a este encuentro de Jesucristo, veremos un poco de estas claves interpretativas que nos ayudan a comprender la generalidad del Evangelio. Miren, el texto va a introducir, como observan ustedes en sus Biblias, una cena ofrecida a Jesús. Y de forma muy interesante, esa cena, ven ustedes ahí el número temporal, el periodo de tiempo, se dice que sucede 6 días antes de la Pascua. Bien, un número muy interesante, 6 días antes de la Pascua, porque entonces este es el elemento que sirve de transición y de colegamento a toda la obra. O sea, estamos en los últimos capítulos, o el último capítulo del libro de los testimonios, vamos a pasar al libro del grande testimonio, y ya con esta idea de que estamos a 6 días de la Pascua, entendemos que es el libro del gran testimonio. El libro del gran testimonio es el séptimo día. El libro del gran testimonio es la Pascua. Es una manera muy linda, con un pequeño detalle que el autor deja aparentemente o inocentemente dentro del contexto de la obra, ahí señaladito, que nos lleva a nosotros a precisar este aspecto. Entonces el séptimo día, del cual todavía no hablamos, va a ser el día de la Pascua, la llegada de la Pascua, y con la llegada de la Pascua llegará, la redundancia, la hora, es decir, el tiempo de la glorificación. Miren, con los días de una semana, como observábamos en el primer capítulo del Evangelio, el autor describió el encuentro de Jesús con sus primeros discípulos y los condujo al séptimo día en Caná de Galilea para que fueran testigos de la gloria de Jesús. Recuerden que allí se dice, a propósito de las bodas de Caná, que allí manifestó por primera vez Jesucristo su gloria. 7 días recuerden, desde Betania más allá del Jordán, llegando a Caná de Galilea, el séptimo día manifiesta su gloria, y ahora va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a transcurrir 6 días posiblemente en Betania, y vamos a llegar a un séptimo día donde otra vez los discípulos serán testigos de la gloria de Jesús. Entonces el tiempo se está volviendo un recurso de inclusión, un elemento estructurante. Yo les voy a pedir hoy como mucha paciencia, porque en algunos elementos no me voy a devolver y voy a ir un poquito más velozmente, pero van a tener el video por si en alguna cosa quedaron perdidos, para que simplemente vayan a ese punto y puedan recuperarla. Entonces miren, el tiempo de dicho es un recurso estructurante, pero es también de inclusión, porque lo tenemos en el primer capítulo, 6 días, y el séptimo, el día de la gloria, y ahora lo volvemos a tener 6 días antes de la Pascua y séptimo día, la Pascua, la gloria donde Jesucristo manifiesta la hora ha llegado y Él manifiesta su gloria. Entonces mire, con este dato temporal, ahora se cierra el libro de los testimonios, así como se abrió. Entonces, eso expresa una idea de escrito que está muy bien construido, de un escrito también armónico, pese a sus dificultades literarias. Y de esta manera se nos abre a nosotros hacia el gran testimonio de la gloria contenido en los siguientes capítulos. Yo les recuerdo que nosotros estamos en este viaje que Jesucristo había hecho de Betania, se había ido para Efraín o Efrón. Recuerden que había sucedido en Betania la resurrección del amigo amado Lázaro, y ahora Jesucristo pues se va para Efrón, se había ido para Efrón, una especie de desierto, o Efraín, y de allí Jesucristo regresaría, como lo dice el mismo texto, hacia Betania. Entonces, mientras el primer capítulo ponía como lugar de los hechos, el primer capítulo del Evangelio, a la Betania más allá del Jordán, ahora el texto nos ubica en la Betania, pero del lado más cercano, o del lado más cercano a Jerusalén, la Betania del otro lado del Jordán. También miren que el lugar es el elemento estructurante por inclusión. Ahorita lo decíamos del tiempo, ahora lo digo del lugar. Iniciamos y terminamos en 2 lugares que simpáticamente tienen el mismo nombre, y que, como decíamos en esa lección sobre la Betania o Betabara más allá del Jordán, quizás realmente sea el mismo lugar.
No es cualquier cosa, es una cosa bien importante. Porque miren, allí en Betania a Jesús le es ofrecido una cena en el lugar donde vivía Lázaro, que el texto describe según los últimos hechos. Dice de Lázaro al que había levantado o resucitado de entre los muertos. Quiero recordarles a ustedes que en el mundo griego la palabra resurrección no es una palabra que exista con una sola expresión, porque ya lo había contado, lo había enseñado a ustedes. Hay diferentes palabras para hablar de la resurrección, pero todas esas palabras literalmente en griego significa levantar. Entonces, cuando se habla de resurrección, realmente se utiliza un término griego, el más apropiado, que es ese de levantar, de alzar, de poner de pie. Bueno, no tendremos mucho tiempo para discutir sobre el aspecto significativo de los verbos de la resurrección, porque bueno, yo supongo que eso un poco lo hayan recorrido dentro de la estructura o del contenido de los evangelios sinópticos. Como sea, yo les digo lo siguiente, los 6 días de Betania, es decir, esta que está cerca de Jerusalén, van a llevar a ese séptimo día en Jerusalén. Poco a poco y también dramáticamente, el autor nos va acercando hacia la hora de pasar de este mundo al Padre, como lo va a expresar el capítulo 13 con el que inicia el libro del Gran Testimonio. Allí donde Jesús va a amar a sus discípulos y allí donde ellos volverán a ser los testigos del Hijo, plenamente glorificado. Un Hijo que los ha amado incluso hasta el extremo de sus mismas traiciones y de sus mismos miedos, como recordamos nosotros porque ya recordamos o ya conocemos bien estos capítulos finales. ¿Cuál es el nudo de este relato? Lo vamos a encontrar entre los versículos 3 al 6. La unción de María con nardo, como ya nosotros hemos escuchado en el Evangelio, que además lo identifica como un nardo genuino y de precio. Es decir, no es un nardo cualquiera, un perfume cualquiera, es nardo. Es muy linda la descripción griega porque dice pistikes. Pistikes habla de pistis, de fe. Es el nardo cierto, el nardo fiel, o el nardo que tiene fe si lo traducimos literalmente. Obviamente se refiere más a lo genuino o a lo creíble. Pero en todo caso yo le he dado un título a este pedazo de texto, a este fragmento del relato llamado El testimonio del nardo. Entonces me gustaría señalar, enfatizar la caracterización de que hace el texto del nardo. El nardo es genuino, es fiel, fiel de precio, dice literalmente. En todo caso, este nardo, esta cualidad de nardo llena la casa que ahora no es solo lugar de la cena, sino que también es el escenario de un perfume que alimenta los sentidos, que regala placidez, mientras que a otro le regala desdén y rechazo. Miren, la tradición descriptiva de Juan es muy diferente a este mismo hecho que sucede en Lucas, porque en Lucas, donde se cuenta lo mismo, se dice que las cosas, aunque suceden también en el mismo lugar en Betania, se dice que Jesús se encontraba en la casa de un Simón el leproso, no en la casa de Marta, María y Lázaro. No sé si se acuerdan del hecho, en todo caso eso está en Lucas en el capítulo 14 y siguiente, si no me equivoco. Y además, quien le unge los pies a Jesús es una mujer anónima, no es María. Lo unge con el nardo. Y a diferencia de Juan, no es Judas allá el que se queja con desdén de esto que ha acabado de suceder, no, son los discípulos, en términos generales, se oponen al hecho. Volvamos al Evangelio de Juan para no compararlo más con Lucas, que ustedes ya ese Evangelio lo habrán estudiado. Miren, de hecho, a la unción de María con ese aroma de nardo creíble, genuino de precio, responde el autor presentando a Judas Iscariote en los versos 4 y 6, que habla y cuestiona sobre el malgasto del perfume y del gesto, porque obviamente el valor monetario de ese perfume sería más útil para los pobres. Y bajo esa excusa entonces Judas
dice lo que dice. Recordemos que Judas ya había sido nombrado a propósito en el capítulo 6, en el versículo 71, donde se le describe como uno de los 12 que lo iba a entregar, y sobre el que Jesús había apenas dicho, uno de vosotros es un diablo. Eso lo dice en el versículo 70. Así lo describe el Evangelio de Juan en ese primer capítulo, donde por primera vez aparece en el capítulo 6. Ahora, en este texto, el narrador va a enfatizar de nuevo en la identidad de Judas. Sí, es el traidor. Es el que entrega al que se dona, lo dice el verso 4. Además, una cosa que no sabíamos, no le importan los pobres. Por tanto, está por fuera del plan de Jesucristo, de la forma de ser de Jesucristo. Y si no le importan los pobres, añadamos algo más, nos dice el texto, era un ladrón que cada vez que le echaban algo a la bolsa que él cuidaba, pues él tranquilamente sacaba de esa bolsa. Cualquier parecido con la realidad no nos sorprenda a ninguno de nosotros, porque los parecidos con la realidad son absolutamente tantos. Ahora, yo quiero invitarlos a que observemos esa descripción, cómo va progresando en el Evangelio, porque esta radiografía va a servir definitivamente para algo. ¿Qué? ¿Qué concretamente? Para comprender lo que significa de parte de Jesús amar hasta el extremo, como nos lo describirá el siguiente capítulo. De hecho, quisiera decirles que a manera de paréntesis se puede comprender un detalle en la forma de escribir del autor, que el autor, cuando va a presentar a sus personajes, cuando va a poner en función a sus personajes más importantes, primero los va presentando poco a poco, hasta que ya llegue al momento más activo de una escena. Eso es lo que pasa estrictamente con Judas en este relato. En el capítulo 6 fue introducido, aquí se presenta todavía un poco más y habla, y ya después lo veremos en su función más activa, en la función que obviamente tiene que existir, porque es aquel que va a entregar a aquel que se dona, como lo he acabado de decir. Miren, los personajes de esta escena en consecuencia están en oposición. La una que hace la unción, el otro que denigra, y entonces se nos dice, él es el ladrón, el que roba, él es el que traiciona. Johannes Beutler, del que yo he introducido en las lecciones, este comentarista famoso del Evangelio de Juan, habla de esta oposición de personajes afirmando lo siguiente: María actúa, Judas solo habla. Ya con estos dos puntos entendemos mucho el movimiento que sucede en este evangelio. Mire, ella toma el costoso aceite y unge los pies de Jesús. Judas solo habla de lo que se habría podido hacer. Ella muestra para con Jesús pródiga solicitud, mientras Judas aparece como el egoísta que aparta dinero a su favor de la bolsa común. Miren cómo concluye Beutler. Mediante tales oposiciones, el relator también ofrece modelos de identificación. Con esto, el Evangelio nos ha presentado a nosotros distintas maneras del discipulado. Una forma paradigmática del discipulado es la de Judas, el, entre comillas, creyente que después termina dudando, rechazando lo que ha creído. Dice Beutler, ella conserva el aceite y no lo suelta, porque recuerden que Jesucristo dice que la dejen tranquila, que ella va a guardar ese aceite y lo va a guardar obviamente para su sepultura. Entonces, ella prepara amable la muerte de Jesús, que en cambio Judas trama en secreto. Ella ha entendido que lo indicado es la prisa y por eso tendrá que guardar el aceite para ungirlo en ese momento crucial de la muerte, mientras que Judas no ve realmente ninguna prisa, porque obviamente su propósito es otro. Llegamos a la conclusión del relato.
Juan capítulo 12, versículos 7 al 8. Ese versículo 7, si ustedes lo observan ahí en sus Biblias, nos hace suponer que algo del perfume, como acabo de decir, sobra, y sobre el cual pide Jesús a Judas de permitir que Marta lo conserve para el día de su sepultura. Entonces, miren, así las cosas, Jesús está convirtiendo el gesto de la unción de María en una metáfora. Perdón, yo creo que ahorita dije Marta, pero me refiero a María. Olviden, cada vez que mencione a Marta, es María la que unge. Ahora, una cosa, mientras que es legítimo que los pobres tengan necesidades, porque hay que tratar como de sacar de la confusión a algunos con este texto, mientras que es legítimo que los pobres tengan necesidades y realmente el valor del perfume hubiera podido ayudarlos, el nardo tiene una función en este texto. ¿Y cuál es esa función? Es la de evocar la presencia del viviente, del vivificador, del que da la vida en el cerrado espacio del sepulcro. Atención con lo que estoy diciendo. Porque miren, en el perfume los testigos van a poder recordar que al que anunciaba con este hecho su muerte. Entonces miren cómo la narración nos dispone al trama de la cruz y al drama de la muerte. Jesús convierte el gesto en una metáfora anticipada. Se trata de la sepultura. Jesús está siendo preparado para la sepultura, para yacer como cadáver en una tumba. Entonces, Jesús está convirtiendo la casa de Lázaro, Marta y María en una tumba anticipada, que olerá lo mismo que a la casa en la que se celebraba el banquete. Y de la tumba, entonces, se deberá comprender otra cosa, porque miren, la metáfora ayuda a mirar los dos lugares, la casa y la tumba, desde sus valores simbólicos y de significado. La casa asume el carácter de la tumba que se llena del perfume, porque el perfume es para la sepultura. Pero la tumba del futuro próximo asume los valores de la casa donde se encuentran los amigos amados, donde se encuentran ellos cenando y donde todo perfuma a vida. El nardo, por tanto, testimonia tanto la muerte que debe acontecer como la vida resucitada que está consolidándose. Yo quiero recordarles a ustedes que los perfumes se usaban para preparar los cadáveres. O sea, de modo que la fetidez del cadáver, o la fetidez mejor de la muerte, fuese escondida. O miren, lo que es lo mismo, el olor no apuntase a la corrupción de un cadáver, intentando en el aroma pues conservar algo del que antes vivía. Y el ejemplo de la preparación de los cadáveres acontece en este mismo evangelio. Si van al capítulo 19, cuando descienden a Jesucristo de la cruz, entre los versículos 39 y 40 se nos dice, ustedes lo pueden ver en sus Biblias, que también Nicodemo, que era el que lo iba a ver en la noche, trajo 100 libras de una mixtura entre mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, él junto con José de Arimatea, lo envolvieron en los lienzos con los aromas, como era la costumbre entre los judíos. Entonces, miren, el mismo texto nos narra la costumbre que se aplicaba a un cadáver cuando moría, con su valor y su significado. Ahí en el texto no aparece que María, con lo que había quedado del nardo, vaya al sepulcro y lo unja, porque María desaparecerá del relato. Es muy interesante, ¿no? Porque entonces, si María no lo unge allá, ya lo ha ungido acá, ha anticipado. Y también, miren, quiero evocar otro testimonio
muy importante sobre los perfumes que se vierten en el cuerpo de Jesús. Porque miren, si me permiten ustedes, yo no sé si ustedes se acordarán o habrán leído el Cantar de los Cantares, ese bellísimo texto que nosotros tenemos al respecto de la descripción que hace el amado de la amada. Yo no sé si ustedes hayan leído eso, pero voy a juntar los olores que tenemos hasta este momento. Esa palabra olor de pronto no es la mejor, mejor el aroma o el perfume. Mire, tenemos de una mano el nardo de María y en la otra mano tenemos la mirra y el aloe de Nicodemo, según el capítulo 19, versículo 39. Nardo, mirra y aloe. Cuando yo me voy al Cantar de los Cantares, ustedes lo pueden ver. Allí se describen los aromas que despide el cuerpo de la amada, que es imaginada como un jardín o descrita como un jardín en la boca del amado. Eso lo pueden encontrar en Cantar de los Cantares 1:12, 1:12. O en Cantar de los Cantares, el poema del capítulo 4, los versículos 13 al 14, 4:13 al 14. El perfume, por tanto, es señal de lo que se ama y que en el Evangelio baña a Jesús. Miren los gestos, la sensualidad de la mujer que seca los pies de Jesús cuando ya lo ha bañado con el perfume. No es la primera vez que ha aparecido el Cantar de los Cantares acá, ya hemos hecho mención de él, por ejemplo, a propósito de cómo se describe Juan el Bautista cuando dice de sí mismo que él es el amigo del esposo. O en el pozo de la Samaritana, cuando recordábamos que también en las fuentes o en el pozo era el lugar o eran los lugares donde el amor se unía, y no solo en el Cantar, sino en el Génesis. Entonces miren, sí, el perfume es señal de lo que se ama y que en el Evangelio baña a Jesús. Jesús huele a lo amado. Porque miren, quien da la vida no la pierde, la encuentra. Quien da la vida vive. Miren, el amor perfuma como la vida. El amor permanece como el perfume, incluso en la muerte. Entonces miren que la muerte de Jesús es distinta, es una muerte nueva, es paso a la vida, como el paso de Lázaro fuera de la tumba, pero no con un olor que indica la realidad de un muerto que ha sido sepultado durante 4 días, sino con un aroma que dice la vida, incluso al interior de la tumba. Así concluye prácticamente este texto. Y ahora, en ese mismo díptico, se nos narran los efectos. Como siempre, ya como nos hemos venido acostumbrando, después de todos estos encuentros de Jesús, vendría un discurso. En este caso, el discurso no viene, pero sí se describen los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Hay reacciones dobles. Hay reacciones positivas. Hay reacciones que son negativas. Reacciones positivas. La encontramos en el versículo 9. Los judíos saben que Jesús estaba allí, van a verlo, pero también quieren ver a Lázaro, porque es el resucitado entre los muertos. Efecto negativo, lo tenemos en el versículo 10. Los sumos sacerdotes deciden matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque muchos creen en Jesús por causa de Lázaro. De esta manera, Lázaro se constituye en el último semeion. Recuerden, semeion significa signo, en el último signo del libro de los testimonios que puede iniciar la fe, porque para eso son los signos, para constatar la fe. Y porque esto es lo que está haciendo Lázaro, es la fe de algunos lo que justifica un destino de muerte para Lázaro.
Lo más lindo de este texto, ¿saben qué es, muchachos? Que el narrador no dice, no habla, no describe si lograron o no los judíos matar a Lázaro. De modo que Lázaro sale de la escena del Evangelio porque ya no actuará activamente, ya solo será mencionado o en el otro en los siguientes versículos, pero ya Lázaro sale de la escena del Evangelio, sale vivo por obra de Jesús, sale vivo de la tumba de los planes humanos. Pero por ahora, por contraste, entra Jesús y entra definitivamente en Jerusalén. Es lo que nosotros vamos a ver en el capítulo 12 que estamos leyendo, versículos del 12 al 19. Para mí este es el 21º díptico y yo le doy como título Hosana, el que viene, el que ha llegado. Se nos dice a nosotros entonces que llega el día siguiente a esos 6 días, es decir, entramos en el ámbito del 7º día. Y esa expresión al día siguiente recuerda la misma expresión en el capítulo 1. Recuerden que después de que ha sido interrogado Juan el Bautista por los enviados de los sacerdotes levitas y fariseos, luego de que ha sido interrogado, se dice, al día siguiente Juan vio venir a Jesús y dijo, este es el Cordero, y después se dice, al día siguiente, y así sucesivamente. Es como si esto formara parte de aquello. Ese es el elemento estructurante. Esa es la inclusión, lo que nos dice a nosotros que estamos como en el mismo movimiento. Estamos entonces en la transición hacia el libro del gran testimonio, pero primero finalizando el libro de los testimonios. Hemos llegado al ámbito de las conclusiones. Y esto lo hemos podido identificar gracias al uso de las distintas inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? Una cosa que se dijo antes y que se vuelve a decir ahora. De esa manera todo queda englobado, enmarcado en un mismo acto, en un mismo movimiento. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? Estábamos en Betania. Veamos aquí el mapa. De Betania, que la ven ustedes acá, al sur de Jerusalén, nos dirigimos por fin hacia Jerusalén, donde prácticamente el Evangelio terminará. Bueno, el Evangelio termina en su apéndice, en Galilea, en Tiberíades, pero este es prácticamente el lugar donde se va a desenvolver los acontecimientos que a continuación se narran hasta finalizar. Llegamos a la Pascua, la tercera y la definitiva, que nos menciona el cuarto evangelio. Y como es Pascua, entonces la gente está agolpada en Jerusalén. Junto a esto, además, y como la capital se encuentra cerca de Betania, donde sucedieron los hechos que corresponden a la resurrección de Lázaro, entonces la gente se dirige hacia Jesús y lo va a recibir de una manera no vista todavía en los anteriores capítulos, donde incluso a Jerusalén llegaba Jesús a escondidas. Ahora se nos dice que Jesús llega esplendorosamente. Recuerden el capítulo 7, cuando a escondidas, para ir a celebrar la fiesta de las tiendas, va hacia Jerusalén. Miren, entonces el texto, como viene narrado, está completo en el sentido de que no solo está describiendo hechos, sino que además los va a interpretar. Esto es lo lindo de este capítulo. Describe los hechos, al mismo tiempo los interpreta. Y hay algo lindo en esta interpretación, porque miren lo que pasa. Recuerden que la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, que de triunfante más bien tiene poco, está descrita en todos los evangelios sinópticos. Ustedes se recordarán a Mateo el capítulo 21, los primeros 11 versículos, recordarán a Marcos capítulo 11, también allí los primeros 11 versículos, y van a recordar a Lucas capítulo 19, 29 hasta el 40. Todos los evangelios nos describen este momento, pero cada evangelio hace de ese momento algo particular.
Yo quisiera que ustedes conservaran en su corazón, en su mente, en su memoria, lo particular del cuarto evangelio respecto a este momento. Lo importante por ahora es que las 4 tradiciones evangélicas entonces están registrando el hecho. Y como hace el cuarto evangelio, el sentido de dicho ingreso es el de cumplir o el cumplimiento de las descripciones de la venida mesiánica según lo relata a nosotros el profeta Zacarías, que ya ha tenido varias citaciones en el contexto del cuarto evangelio, Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, perdón que yo no le pida a alguno que lo lea, para avanzar un poco más velozmente, dice lo siguiente: salta de gozo Sión, alégrate Jerusalén, mira que viene tu rey, justo, triunfador, pobre, montado en un borrico, en un pollino de asna. Así dice el texto de Zacarías 9:9. Lo interesante, en todo caso, yo les había dicho a ustedes que observáramos el elemento interesante de la narración joánica, a diferencia de las sinópticas, se va a reflejar en 3 elementos. ¿Qué es lo interesante? Primero que todo, lo interesante es el testimonio que la gente está vociferando, porque retoma en el Evangelio de Juan, pues varias expresiones bíblicas del Antiguo Testamento. Si ustedes van al Salmo 118, en la numeración hebrea, 118, los versículos del 25 al 27, miren lo que dice el Salmo 118. Sálvanos, por favor, Señor, por favor. Danos éxito, Señor. Bendito en nombre del Señor el que viene. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Así dice el Salmo 118, versículos del 25 al 27. Yo no sé si ustedes vean acá la primera palabra en griego y la puedan leer. Ahí dice Hosana. Hosana. La estoy señalando con el cursor. Hosana. Atención, porque les he acabado de leer un salmo. Escuchen, por favor, lo leo en hebreo. Dice así: Anna Adonai. Escuchen. Hoshiana. Anna Adonai. Hatzelihanna. Hoshiana. Hosana. Hosana es una expresión que fue el resultado de una expresión hebrea llamada, o que se decía así, Hoshiana. Hoshiana significa sálvanos, 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 Señor, y después se volvió en una expresión hosana. O sea, cantar, por ejemplo, el hosana en el santo de la Eucaristía es tremendo, porque no se trata simplemente de una glorificación, se trata de una súplica, sálvanos, hosana, sálvanos. Bueno, entonces miren, lo interesante es que aunque esta partecita también la dice alguno de los otros evangelios sinópticos, en todo caso, todo el contenido del Salmo 128, 25 al 27 está aquí. Sálvanos, el que viene, bendito. Son expresiones que están acá. O sea, cuando construye Juan su evangelio ha tenido una cantidad de vocaciones en diferentes relatos bíblicos. En este momento, este relato. No solo eso. La otra novedad está en que Juan, el otro elemento, es el que Juan está añadiendo al final cuando dice Basileus tu Israel. En los evangelios sinópticos se ha hablado del reinado de Dios, pero aquí explícitamente se está hablando de Jesús como rey de Israel. Esto es el versículo 13. Y este es el otro elemento interesante que se diferencia de las tradiciones sinópticas. El último elemento, y que es todavía más interesante que todo lo que hemos visto hasta ahora, es que los hechos que están ocurriendo no lo comprenden los discípulos, lo van a comprender cuando Jesús sea glorificado. Entonces aquí se nos revela a nosotros
el sentido o la función de la glorificación. Vamos concluyendo el tema de la glorificación a lo largo del Evangelio con las diferentes menciones que hemos hecho. La gloria es la clave interpretativa. La gloria es la clave interpretativa para comprender quién era Jesús encarnado y el porqué de sus palabras y sus acciones. Sin la gloria, este hecho no se comprende. Jesucristo pasaría simplemente como el Mesías que viene en un pollino. Pero con la gloria se entiende algo más. El Rey esperado de Israel ha entrado en la capital de los reyes, Jerusalén. En los versículos 17 al 19 sucede algo que yo quiero llamar la atención porque me parece que sea importante para todos nosotros. Al final del relato vuelve a aparecer la idea de oposición entre los suyos y el mundo. Mire que esto ya es un elemento constante en la narración. De hecho, miren, muchos salen a su encuentro y el Evangelio nos dice porque son testigos del signo de Lázaro. Y entonces la multitud sale a su encuentro pues por esto. Ellos habían escuchado a las gentes que daban testimonio de ese signo que había hecho Jesús con Lázaro. Es el testimonio el que los mueve a encontrar con el Hoshiana, con el Hosana, aquel que resucita muertos, que salva. Mientras del otro lado, los fariseos que son testigos de estos hechos agudizan esa idea de la presencia peligrosa de Jesús en medio de ellos. Miren, este punto hace que la narración de la entrada de Jesús no sea simplemente un acontecimiento que sucedió y basta, sino que esté conectado pues con dos ideas que se han estado moviendo a lo largo del libro o que se van a mover a lo largo del libro de los testimonios y del gran testimonio, que muchos han seguido a Jesús por ser testigo de los signos. Es decir, que ellos creen porque han visto, esto ya lo he señalado muchísimas veces. Mientras existen otros que el Evangelio en la introducción, en la poesía del Logos, llama mundo, que no lo han acogido y que se han convertido en su oposición. Y esto va quedando más claro ahora para que podamos entrar al libro al libro del gran testimonio y observar lo que está pasando. El 22º díptico y último díptico es el encuentro que tiene Jesús con los gentiles, que lo resumo rápidamente, pues porque rápidamente tengo que hacerlo. Jesús va a presentar al mundo de los gentiles su persona. Es decir, el Evangelio va más allá de las fronteras netamente del judaísmo. Y observen algo bien lindo. Los gentiles, los griegos, van a ser los testigos de la llegada de la hora, primero ellos, de la glorificación del Hijo del Hombre. E incluso en este pedazo de texto se justifica el hecho de morir, en esa bellísima imagen botánica del grano de trigo que debe caer en la tierra para poder dar vida, para poder vivir. Pero los griegos, los gentiles, no solo son testigos de este autotestimonio de Jesús, además ellos van a ser los testigos, atención, de la oración de Jesús. Una oración que produce la teofanía, como si los antiguos judíos israelitas que están en el Sinaí ahora son los griegos que suben hacia otra altura que depende del Cristo elevado, del Hijo del Hombre elevado, y allí escuchasen como un trueno, como un ángel, como nos describe el texto, el relato, la voz, la teofanía que dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Es como si al final del Evangelio un nuevo pueblo naciese en los gentiles. Y lo que ha dicho Jesucristo cita
los diversos conceptos a lo largo del libro de los testimonios. Miren, por ejemplo, en los versículos 31 al 33 está la hora de la gloria. Aquí ya vamos definiendo la gloria. Mire, la hora de la gloria significa el ahora en el que está sucediendo el juicio del mundo, o lo que es lo mismo. El juicio del mundo es la muerte de Cristo en la cruz, es decir, el ser elevado sobre la tierra. La gloria es, por tanto, la visibilidad de Dios, como decíamos para el Logos, para la poesía del Logos, lo decimos ahora, es la visibilidad de Dios en ese Hijo elevado en lo alto para atraer a todos hacia sí. ¿Quiénes son todos? Pues ahí están los gentiles y ahí también están los judíos, para atraer a todos hacia sí. Por cualquier razón que vengan, todos están ahí representados. ¿Qué es qué es la gloria? La gloria es la luz arrojada, por eso la visibilidad de Dios, luz arrojada que es Jesucristo, el cual es un faro para los creyentes. ¿Y qué son los creyentes? Pues los creyentes son los hijos de esa luz, Jesucristo. Miren que en el efecto de la hora está el que el príncipe de este mundo, Satanás, figura por primera vez introducida en el relato y que después va a reaparecer en el capítulo 16, verso 11, un texto que ya habíamos citado en estas clases. Esta es la hora en que el príncipe de este mundo es expulsado. Es expulsado afuera. Se sale de la experiencia del resucitado, del glorificado. Y este es el escenario del final del libro de los testimonios, que nos propone mirar a Jesús, que no ha sido crucificado, pero nos propone mirarlo elevado, imaginarlo elevado. Jesús, el Hijo, la luz para los creyentes, derrota al mundo. No, la cruz no es derrota de Jesús, como muchos creen. En el Evangelio de Juan, la cruz es la derrota del mundo. Y ahora nos dice el texto que Jesús se esconde. Esto es una cosa maravillosa, porque el texto está emulando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Jesús dice, el Hijo del Hombre elevado, y después Jesús se esconde, como si estuviera en la tumba. Entonces miren la conexión con los textos del gran testimonio. En el versículo 36 Jesús se esconde y reaparecerá. ¿Y cómo reaparecerá? Amando a los suyos hasta el extremo. Ahí terminan nuestros dípticos y aparece el epílogo del libro de los testimonios. La función de este epílogo en el libro es la de ser una conclusión o de ser un resumen, y como también es un elemento de transición hacia el gran libro del testimonio, pues es muy eficaz. Porque entonces allí se resume, se sintetiza, se concluye y se describe la doble situación, digámoslo así, de las cosas. ¿Cuál es la doble situación? Primero, que a pesar de los muchos signos, hay gente que no cree en él. Pero el no creer también tiene una función. Según lo que leemos, eso cumple las escrituras. ¿Pero cuáles escrituras? Isaías 6:1 habla de eso, de que muchos no creerán en él. Y se dice que Isaías pudo ver la gloria de Dios. O sea, es como si el texto nos ayudara a entender que lo que dijo Isaías allá es que Isaías, lejano en el tiempo, había visto ya a Jesucristo contemplando la gloria de Dios, es decir, el Hijo. Y la otra cosa es que muchos sí creen en él, pero incluso creen en él también de los principales, de los fariseos, pero no públicamente, para no ser expulsados de la sinagoga. Y entonces el texto hace su juicio. ¿Cuál es el juicio? Que esos discípulos, esa forma de discipulado, prefiere la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Atención, porque entonces aquí gloria de Dios ya no es un concepto para describir a Dios. La gloria de Dios es Jesucristo,
la visibilidad de Dios. Y el libro concluye, yo los invito a que abran la Biblia, a que busquen el capítulo 12, concluye con estas palabras, porque las quiero leer literalmente. Quien cree en mí, no es que crea en mí, sino en aquel que me envió. Vamos al versículo 44 en adelante. Jesucristo va a concluir con ese autotestimonio de quien crea en mí, no es que crea en mí, sino en aquel que me envió, que es como una revelación de Jesucristo. Él es la última palabra sobre este libro, y una última palabra que no simplemente dice, ya lo hemos escuchado en otros momentos. Este es el tercer momento en el que en el texto del Evangelio Jesús grita revelándose. Quien cree en mí, no es que crea en mí, sino en aquel que me envió. Y quien me ve, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz, para que quien crea en mí no se quede a oscuras. Al que escuche mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Quien me desprecia y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he dicho, lo juzgará el último día. Porque yo no hablé por mi cuenta. El Padre que me envió me encarga lo que debo decir y hablar. Y sé que su encargo es vida eterna. Lo que digo, lo digo como me lo ha dicho el Padre. Observen, mis muchachos, que estas palabras que ha utilizado Jesús son el vocabulario que hasta ahora ha usado el cuarto evangelio y que obviamente va a seguir usándolo en el gran libro del testimonio. Creer, enviar, ver, venir, mundo, luz, palabra, escuchar, juzgar, salvar, Padre y vida eterna. Bueno, he concluido con el libro de los testimonios y como estamos en misión de carreras, vamos al libro del gran testimonio con el que yo concluyo todo el evangelio de Juan. Este momentico es un momentico muy especial para mí. Desgraciadamente yo no puedo centrarme en muchas cosas, pero muchas de las cosas que vamos a ver a continuación ya han sido dichas a lo largo del estudio que hemos hecho. Mauricio, veo tu mano levantada. ¿Es porque vas a preguntar algo? Sí, señor. Dime, hijo. O sea, me surgió la duda de toda esta última parte de todos los términos del primer capítulo. Entonces esa inclusión daría como si fuera la idea de un cierre del libro, por decirlo así. Como decir, el libro termina acá. Sí, sí. Sí, es un cierre parcial en el sentido de que el libro de los testimonios ha sido concluido y que vamos a inaugurar una cosa nueva. Y tan nueva va a ser que hasta las cosas cambian. La dinámica de la narración cambia. El relato se vuelve diferente, parece a veces como muy sinóptico, pero realmente sigue siendo el estilo joánico y también se van a recuperar términos del anterior punto. Pero sí, aquí hay un cierre, porque recuerden que yo les he dicho que todo atrae hacia el punto de la crucifixión, porque ya en los textos del libro de los testimonios la cruz está. Podríamos concluir acá, y ahí está la mención de la cruz. Tantas veces en el último evento hemos visto cómo hay una especie de escenario de cruz, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, y después, raramente, porque es raro, el texto nos dice que Jesús se escondió. Muchos cuando leen ese texto, que me ha tocado a mí, siempre me preguntan, ¿y eso por qué? ¿Qué le dio a él? ¿Lo iban a matar? Sí, posiblemente. Pero el término esconder, después de la expresión ser alzado en la cruz, habla de un único acontecimiento. Esa es la visibilidad, la gloria. La gloria es una paradoja, porque la gloria es ver un muerto, la vida escondida. Y ahí descubrir la vida, esa es la gloria. ¿Y cómo se descubre la vida? Se descubre con el acto de fe, como lo veremos a continuación. No sé, Mauro, si sea claro para ti lo que yo estoy diciendo y si pueda completar lo que tú estás diciendo. Vale, gracias.
Bueno, vamos a abrir todos el capítulo 13 del Evangelio de Juan porque vamos a concluir nuestro recorrido en el Evangelio de Juan como podamos. Voy a mencionar algunos puntos que a mí me parecen esenciales en la obra y bueno, voy a intentar hacer este recorrido que es bellísimo. A ustedes el trabajo de describir o de descubrir todo lo que queda faltando acá. Bueno, quiero proponerles entonces a ustedes un último momento y que vivamos este último momento como como merece ser vivido este último momento, porque al fin y al cabo este es un momento crucial, si lo queremos ver así, porque se trata de el polo de atracción de toda la obra joánica, un polo maravilloso, al cual incluso nuestra liturgia le dedica su buen tiempo. Cuando el Viernes Santo leemos el núcleo del libro del Gran Testimonio, como es el relato de la pasión de Jesucristo. Bien, vamos a irnos a la presentación. Bien, no sé si la pueden ver la presentación. Sí, padre. Bueno, mijos, hemos entrado entonces en el libro del Gran Testimonio, vamos a entrar a él. Entramos en esta segunda y última parte del cuarto evangelio. Estamos siempre en Jerusalén, ya de ahí no nos movemos. Y esta parte, como ya lo he venido insistiendo, lo he venido diciendo y lo acabo de decir, ha sido como el polo gravitacional, como la fuerza de atracción de la porción de evangelio que hemos estudiado hasta ahora. Ingresamos a esta parte toda vez que habíamos mencionado, por ejemplo, el tema de la hora, el concepto del ver, la expresión Cordero de Dios, el título Hijo de Hombre, la noción o el concepto de la gloria o la glorificación, etc. Todo en el Evangelio envía aquí. Como todo lo que hay en el Evangelio también evocaba ese gran himno del Logos del primer capítulo. En resumen, tenemos dos grandes fuerzas de atracción en este libro. La del principio antes del principio, esa gran poesía con la cual se abre el cuarto evangelio, y la fuerza de la hora en la que Jesús ama hasta el extremo, hasta el final de su vida terrena, hasta la consumación de su propio cuerpo. Este es el acto de fe que contiene todo el libro en estos dos polos. Para comprender el libro del Gran Testimonio es necesario de pronto ubicarnos en lo que llamamos el marco interpretativo. ¿Qué es el marco interpretativo? Es la clave del libro y la podemos rastrear a partir del versículo inicial y de los versículos finales. Entonces cuadra muy bien como marco interpretativo. A ver, ¿cuál es el versículo inicial? Dice así: Prodetes geortes tu pasja, eidos ho Jesus hoti elelius zenautu gejora gina metabek tu cosmo tuto proston patera, agapesas tus idius tus en todo cosmo, eistelos egapes en autus. Es el capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, viendo o sabiendo Jesús que pasaría la hora de este mundo al Padre, o que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, amando a los suyos que estaban en el mundo, hasta el fin, hasta el final, hasta la consumación o hasta el extremo, los amó a ellos. Observemos, mire, que se trata otra vez de un vocabulario que ya no es extraño para ninguno de nosotros, porque se trata del tema de la hora, el tema del mundo, el tema de que Jesús está en movimiento hacia el Padre. Miren la expresión proston patera, que evoca la expresión del logos en la poesía cuando dice que el logos estaba hacia Dios,
pros ton pater. Aquí lo vamos a decir literalmente, estamos, o el logos está, en este caso Jesús está hacia el Padre. Son maneras evocativas maravillosas, porque entonces, mientras que en el logos teníamos una revelación todavía parcial, porque era el logos hacia Dios, ahora tenemos es a Jesús, que es el logos, hacia el Padre, que es Dios. Y no solo eso, se habla también de los suyos, los idios, y del mundo, cosmo. Y se introduce un tema que ya había aparecido en algunos capítulos antes, en el capítulo 3, cuando hablaba del amor de Dios al mundo, el tema del amor. En el capítulo 3 se mencionó otras 3 veces. En el capítulo 8 el tema del amor fue también elaborado. En el capítulo 10, en el capítulo 11, cuando a propósito se dice de Lázaro, el discípulo al que Jesús, el amigo al que Jesús amaba tanto, y lo hemos acabado de escuchar en el capítulo 12, versículo 43. Pero ahora, ágape, agapao, va a ser el tema que va a recorrer todo este transcurso, este último camino o recorrido del Evangelio. En el mundo griego, como ustedes bien lo saben, existen 3 formas, bueno, existen más, pero las formas más comunes para expresar el amor son eros o erao, de donde vienen expresiones en español como erótico y etcétera. Eros, erao, que hablan del amor de tipo sexual, el amor de tipo también podemos decirlo sin temor a dudas, placentero, pasional. Eros habla del contacto físico, de la procreación, de la vida sexual, etc. Tenemos otra expresión, filos, el amor de amistad, el amor de amigos, o su acción fileo, el amar en esta versión de los amigos, en esta versión fraternal, en la que el amor es necesario siempre porque es necesario siempre tener a otro para amar, como en el caso de Eros, Erao, es necesario que haya otro para vivir la experiencia del amor, porque es un amor que terminará siendo también abierto a la fecundidad. Entonces, estos amores implican ese elemento de la reciprocidad, de que haya un otro o una otra que corresponda al amor. Eros, erao, filos, fileo. Y finalmente el término amor, agape, agapao. Ustedes ven, eros, filos, agape, todos significan amor, con sus propias connotaciones como ya las he señalado, eros, filos y fileo. Y agapao es el verbo amar con otras connotaciones. Ahora, yo no voy a decir todavía esto qué es. Ustedes ya lo intuyen y ya lo saben más o menos porque esto es el tema de la vida cristiana. Pero quiero que lo descubramos mientras va pasando este último rato de nuestro libro del Gran Testimonio. Como sea, en la época clásica griega estos verbos son intercambiables, es decir, que aunque es cierto que eros se refiere a lo que he acabado de decir, al amor del erotismo, a veces a ese amor también se le llamaba ágape, o agape, perdón, como dice el acento aquí en griego. O lo mismo, cuando se hablaba de agape, también se podía hablar de filos, o sea, los términos eran intercambiables. Es especialmente en el corpus joánico donde los términos se diferencian por exclusividad, es decir, cada término va a tener su uso de acuerdo a su concreta función. Mientras que en el griego clásico se empleaban unos y otros indistintamente, se va a recuperar esa distinción, sobre todo en el corpus joánico. De hecho, muchos autores dicen que es el cuerpo de Juan, la primera carta y el Evangelio, el que hace que nosotros estemos atendiendo a una nueva significación o a una delimitación de los significados. Yo dejo simplemente esto establecido como el marco porque es parte del marco. O sea, el marco interpretativo nos habla de la experiencia del amor en su forma de agape o agapao. La otra parte del marco interpretativo la vemos en el versículo 20, en el epílogo. Cuando se dice acá, Pedro se volvió y vio al discípulo que Jesús amaba, egapa, aquí está el verbo agapao, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor.
Y de hecho, miren cómo termina el Evangelio diciendo: este es el discípulo, el que testimonia estas cosas, que da testimonio de estas cosas, y lo ha escrito. Y nos consta que su testimonio es verdadero, y sabemos y hemos visto que verdadero es la martiría de él. Así termina el Evangelio. Esa es la clave del libro también, pero especialmente del libro del gran testimonio. Amor y testimonio, testimonio y amor. ¿Por qué es la clave de todo el libro? Porque, queridos muchachos, no solo se trata de ser el testigo amado, sino el testigo del amor de Jesucristo. Y de eso se trata este Evangelio. El autor se enmascara en un personaje anónimo que no tiene nombre, se hace llamar discípulo, no apóstol, se hace condicionar por un específico adjetivo, él es el discípulo que es amado, y se propone como el testigo de todo el camino de amor que Jesucristo ha desarrollado en el Evangelio. ¿Por qué lo digo? Porque en la estructura del Evangelio aparece gobernando el libro de los signos 4 capítulos. Juan capítulo 13 versículo 17, en el contexto de lo que comúnmente llamamos la última cena. Allí Jesucristo aparecerá como Maestro y Señor. Jesucristo aparecerá como Yo soy. Recuerden ese título que evoca el Éxodo, el nombre de Dios. Aparece Jesucristo glorificado como Hijo de Hombre, y nosotros y Dios glorificado en él. Aparecerá un mandamiento nuevo que consagra el amor como el sentido transversal de toda la historia del creyente, y propone ese mandamiento como el signo del discípulo de Jesús, el verdadero discípulo de Jesús, que no ama al otro como se ama a sí mismo, sino que ama al otro como Jesús lo ha amado. Es decir, el discípulo queda definido en el Evangelio como quien prolonga el amor de Jesús. Ama como Jesús ama, porque esencialmente en su propio cuerpo es testigo del amor que Jesús le ha prodigado. Es así como yo quiero llamar la atención sobre Juan, capítulos, esta última cena, capítulo 13 al capítulo 17, pero concentrándonos esencialmente en la relación del lavatorio de pies que sucede a propósito del encuentro de Jesús con Pedro y Judas. Yo con esto explico el Evangelio y el libro del gran testimonio que nosotros tenemos en nuestro alcance. Por eso les invito a que cojan el Evangelio y vamos a tratar de explicar un poco esa narración. Capítulo 13 dice, como ya habíamos iniciado, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Vamos a comprender la narración. La narración se ha introducido, pero esa introducción, ese primer versículo, como lo acabo de decir, no es solo para este momento de la última cena, sino que lo es para todo el libro del gran testimonio. ¿Qué implica eso? Que todo el recorrido del Evangelio nos ha descrito que Jesús amaba. Ahora el amor llega a su cumbre, a su cumplimiento. Toda vez que en las Biblias de ustedes se encuentren los amó hasta el extremo, esa palabra extremo en griego se dice teleios o telos, significa hasta la consumación. Y yo creo que puede ser más significativo retener en nuestras cabezas el significado de consumación. Porque es el amor lo que consuma a Jesucristo en el madero. A tal punto que del cadáver solo brota agua. Esta es la consumación. Estamos en el momento de la consumación. Pero ¿qué significa consumar o qué significa amar hasta el extremo? Introduzco la primera carta de Juan, donde Dios viene definido, como todos lo sabemos, como agape. Dios es agape.
y donde he señalado de mentiroso aquel discípulo que diga amar a Dios sin amar a su hermano. Aquí queda descubierta la identidad del testigo, del que cree. ¿Cómo queda descubierta? El Evangelio nos presenta dos personajes interesantes. El primer personaje está en el verso 2. Dice así: estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Este es el primer personaje de la cena. Personaje importantísimo ya introducido en el capítulo 6, en el capítulo 12 y ahora por fin en su personaje, en su forma pasivo-activa, como vamos a ver. Sigue el verso 3 y dice: y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, la síntesis del Evangelio y de lo que habíamos dicho en el discurso del Logos, Jesús que se mueve hacia nosotros y que ahora se mueve hacia Dios, dice el texto, se levanta de la cena, se quita el manto, toma una toalla, se la ciñe. Simbólicamente y hasta metafóricamente, el quitarse el manto siempre es signo de la identidad. Recuerden cuando Elías acoge en su manto a Eliseo, lo invita a participar de su identidad profética. Ahora Jesucristo hace eso, viene de Dios, se encarna, se hace humano, es decir, se quita el manto y asume su condición de hijo de hombre. Dice el verso 5, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Jesús, en este caso que ha invitado a la cena según los evangelios sinópticos, se dispone en su función de servidumbre. Recuerden que en los textos bíblicos y en las leyes, digamos, de acogida, como Jesús lo reclamará a alguno en el Evangelio, en el Evangelio de Lucas, era función de quien invitaba a la cena decirle a sus sirvientes que le lavara los pies a los discípulos para mejor disponerlos al ámbito del comer en común, para que la comida no quedara impura. Entonces el servidor, los siervos del quien invitaba, hacía eso, lavar los pies y también dar el beso de saludo, para introducirlos en el ámbito de la cena sagrada como ella es. Pues Jesús simplemente hace un gesto interesante, porque es el gesto de los siervos. Y de hecho nosotros acostumbramos a decir que esta sea la introducción al don del servicio que nos pide a nosotros Jesucristo, en eso que hablamos nosotros cuando celebramos el Jueves Santo. Sin embargo, aquí hay algo más que un simple gesto de servir. Aparece entonces el siguiente discípulo. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, lavarme los pies tú a mí, claro. Porque, miren, recuerden ustedes que desde siempre hemos concebido esta cosa. Hay una relación vertical de Jesús hacia los discípulos. Jesús es el maestro y por tanto el Señor, y así viene llamado maestro y Señor, y todo aquel que busca a uno para que sea su maestro y Señor se convierte, por efecto lógico, en su discípulo siervo. Entonces ya lo habíamos establecido antes. Entonces la relación de verticalidad la maneja Pedro. Pedro sabe que Jesús es su Señor, su amo, su maestro. ¿Cómo su maestro puede lavarle los pies a él? Eso no es lógico. Y por eso Pedro le preguntará, mire, Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Miren, es muy lindo este texto porque el texto recorre un signo que se entiende porque Jesús se comporta como siervo, aunque es maestro, pero que entonces no se entiende. Jesús le está diciendo a Pedro, esto es un signo, esto es un semeion. Entonces el Evangelio de Juan no tiene 7 semeion, hay otro semeion que se incluye en este momento, el semeion del lavatorio de los pies. No se trata de un milagro, se trata de otra cosa que Pedro no logra comprender. ¿Cuándo lo comprenderá?
cuando se comprenden las cosas del Evangelio, cuando Jesús suba a la cruz. Subiendo a la cruz, todo lo otro se comprende. Ya lo hemos dicho en el Evangelio anterior, cuando los discípulos en la entrada a Jerusalén comprenden por qué sucede lo que sucede. Solo la gloria revela el sentido de los signos. Y entonces miren otra vez lo que dice Jesús en lo que pasa con Pedro. Simón Pedro le dice, Señor, Señor, es decir, al que le está lavando los pies, no le dice siervo, sino Señor. Entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. De nuevo se menciona a Judas sin hablar con Judas. A ver, es como si yo entre ustedes dijera lo siguiente, uno de vosotros está pasteleando. Y entonces todos pensaran, ¿seré yo, Señor? Porque pues obviamente yo no digo el nombre, entonces cada uno se puede interrogar, ¿quién? Cuando Jesús dice estas cosas, el que no está puro, el que es impuro, el que tiene el diablo adentro, tiene que sentir algo. En esta narración están ocurriendo dos cosas. Jesús está haciendo un signo, pero en el fondo está haciendo también otra cosa. Vamos a revelarlas en poco. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Es una pregunta para todos. Porque incluso nosotros, lectores de este tiempo, no comprendemos qué es lo que acaba de hacer Jesús. Tiene un significado que va mucho más allá de la diaconía y del servicio. Y mucha atención, porque esto sí que es importante y que me parece a mí que ustedes tienen que tenerlo ya en la cabeza. No lo comprendemos, pero vean miren lo que dice Jesús. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y ustedes lo dicen bien, porque yo lo soy, yo soy Maestro y Señor. Por tanto, ¿qué son ustedes? Son discípulos y son siervos. ¿Cómo completa Jesús este texto? Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Declaración solemne a la cual hay que poner atención, que no se puede olvidar, que está introducida por esa frase que tanto ya hemos estudiado. Amén, amén, lego humin. En verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. He aquí la bienaventuranza primera del Evangelio. La segunda la conocemos. Bienaventurados los que crean sin haber visto. El signo entonces de Jesucristo tiene un valor que es necesario llevar a la contemplación, porque realmente no ha sido completamente solucionado. Volvemos al primer versículo que nos ofrece la clave interpretativa. ¿Qué es el ágape? ¿De qué trata el ágape? ¿Y por qué ágape hasta la consumación o hasta el extremo? Lo que se opone a la amistad es la enemistad. Los amigos, como virtudes, tienen la fidelidad y la presencia. Lo contrario, la infidelidad y la ausencia son los rasgos que identifican al enemigo. Atención, Jesucristo acaba de lavar los pies a quienes anteriormente ya no llamado más siervos, sino amigos. El que viene de Dios se quita su manto de Dios, su reflejo de divinidad, y se vuelve siervo. Y entonces pasa del extremo de la divinidad al otro extremo, el de la humanidad en su servicio. Y sirve no solo a quien no es su amo, porque los discípulos no son sus amos ni sus señores,
solo tiene un Señor. Sirve a lo que se opone a ser amo y Señor. Y no solo, sirve a lo que se opone a ser amigo. Esto es lo que significa ágape. El ágape no depende más de la reciprocidad como si el eros, como si el amor de filos, de amistad. El ágape solo depende del amor que proviene de adentro, que en los capítulos siguientes se nos dirá: si alguno me ama, el Padre y yo vendremos y moraremos en él, y amaremos en él. El ágape solo depende de lo de adentro, de la relación que se tiene con el Padre. Y puesto que Jesús en todo el Evangelio queda definido como el que se relaciona con el Padre, el que se inspira del Padre, por eso lava los pies a quienes los pies no deberían ser lavados, porque ellos son los siervos que deberían lavar los pies. Un evangelio nos ayuda: no llaméis maestro a ninguno. Jesucristo en este evangelio nos ubica. Somos todos siervos, pero ¿siervos de qué cosa? Yo quisiera cambiar la palabra siervos por la palabra amantes. Somos todos amantes. Y no amamos al amigo, amamos especialmente al enemigo, de pronto usando el evangelio del día de ayer. Lavarle los pies al otro es el signo del amor hasta la consumación. ¿Qué se refleja en la cruz? En la cruz, donde Jesucristo es asesinado, Jesús perdona, Jesús ama. Es en la cruz donde las distintas expresiones que hablarían de la posibilidad de un judío que impreca contra aquellos que lo están matando, que lo están maltratando, Jesucristo ama. Es el amor hasta la consumación o hasta el extremo. Y de hecho eso es lo que vemos nosotros acá, porque Jesús le lava los pies no solo a los amigos a los que hacía llamado, sino a los que lo niegan y a los que lo traicionan. ¿Y cómo sabemos eso? Miren cómo continúa el texto diciendo: no lo digo por todos vosotros, versículo 18, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado. Diciendo esto, Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Está hablando desde el principio de Judas. Judas es el personaje principal pero pasivo, que ahora va a actuar. Los discípulos se miraban a unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Yo decía ahorita que había una segunda cosa que estaba funcionando acá, y es otra vez la estructura del litigio o del RIB que ya habíamos establecido en algunas clases. El RIB es ese juicio en el que la víctima interpela a su victimario, tratando de que su victimario vuelva a ser justo, vuelva a la justicia. Y lo hace a través de muchas cosas. Recuerden a Natán, que le cuenta la parábola a David para que David reconozca que ha sido un asesino. Pues bien, Jesucristo ha utilizado estos versículos en los que lo señala de impuro, de poseído por el diablo. Ahora le dice: uno de vosotros me va a entregar, para que ese piense qué es lo que va a hacer y pueda regresar a su estado de justicia. Porque regresar a su estado de justicia, queridos muchachos, es lo que ha querido Dios desde el principio en la salvación, que el hombre pueda volver a ser justo, y hace lo necesario para que así suceda. Y lo necesario en este momento es el amor hasta la consumación. Y vamos concluyendo. Mire cómo dice el Evangelio. Uno de ellos, al que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente y era de noche. La noche, el espacio de la Pascua que conduce a la Pascua, la noche en la que se interna Judas, dejando todo en la perplejidad de la ausencia de la luz. Jesús, la luz que empieza a apagarse, nos revela el acontecimiento del amor consumado. Hace mucho tiempo los evangelios y muchos relatos bíblicos y extrabíblicos han condenado a Judas. Hace unos años, el Papa Benedicto en una de sus catequesis hablaba de este acontecimiento y recordaba el valor, para quienes no lo sepan, de remojar el pan y de entregarlo a alguien. En este texto, eso de remojar el pan, de entregar el trozo de pan untado, de dárselo a alguien, es un signo de amistad profunda. Es el signo del hombre que ama al amigo, aunque el amigo lo vaya a traicionar, y que mantiene su fidelidad en el amigo a pesar de que el amigo no sea capaz de ser fiel. El ágape, en último término, es el amor de Dios y el amor de Jesús que se nos va a pedir a nosotros como mandamiento en este mismo capítulo, cuando Jesucristo dirá: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la clave de la bienaventuranza, y eso significa lavar los pies, dejar de condicionarnos por todo lo que tenemos en nosotros para remojar nuestro pan, dárselo a nuestro enemigo y amarlo lavándole los pies. El Evangelio, dicho de esta manera, en este texto se nos está explicando lo que es el acontecimiento de los capítulos 18 al 19. Qué pena que me estoy demorando un poquito, denme 5 minutos que ya voy a llevarlos a la conclusión de la obra. Judas tiene una oportunidad en este Evangelio, puede volver a la vida justa. Judas puede, en último término, ser bueno y no entregarlo. Porque el Evangelio nos deja a nosotros claro una cosa, que realmente Jesús no es entregado, es Jesús el que se entrega. Porque miren, es Jesús el que le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le da una orden. Y en último término es Jesús el que toma la decisión de ser entregado, de darse. No es Judas. Judas puede no existir. Es Jesús el que se entrega. Sin embargo, el discípulo va y hace lo que hace. Y lo veremos condenado por muchos de nosotros, colgado sobre maderos en los tiempos de Semana Santa. Y sin embargo, amado como amigo por Jesús, porque Jesús ama independientemente al hecho de ser amado. Y para poder explicar el ágape, entonces el Evangelio va a seguir progresando con los discursos de despedida, porque Jesucristo va a seguir explicando eso. El primer discurso de despedida que nosotros tenemos habla precisamente del no turbarse del corazón, conservando en el corazón la experiencia del amor, del ágape. Para conservar el ágape es necesario conservar al Padre y al Hijo en nosotros. Ese misterio de unidad se revela en un segundo discurso de despedida que contiene aquella parábola entre los capítulos 15 y 16 de la vid y de sus sarmientos. Solo en la unidad el ágape se mantiene. Y es el amor provocado por el ágape lo que hace decir a Jesús que quienes ha recibido él se los va a entregar a él. Jesús se despide en la oración. Es un texto hermosísimo porque mientras Lucas en la cruz dirá: en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús se despide de sus discípulos en el acto pleno de la palabra, como es la confianza de Dios, en Dios, la oración. Y ahora sí, que lo humano pase. La pasión y la gloria quedan reflejados en los capítulos 18 y 19 de este gran libro de los testimonios, donde todo lo que hemos recorrido ha servido para explicar este momento.
un momento que no es de soledad, sino de victoria y de vida, porque en este momento Dios, como una madre, concibe a la comunidad como una hija. Sí, porque el proceso de Jesús y su pasión tienen como centro en el relato, como ya lo había anunciado anteriormente, en una de las explicaciones, aquella expresión en la que Jesús, viendo a su madre, le dice al discípulo, al que él amaba con amor de agape, discípulo, ignoto, mujer, ahí tienes a tu hijo, y le dice al discípulo, he ahí a tu madre. Y entonces ahí la nueva casa. El acontecimiento entonces de la muerte de Cristo es un acontecimiento de vida, porque genera la vida, genera la maternidad. A la mujer que iba a perder a su hijo, entonces dejaba de ser madre, la vuelve a convertir en madre. El amor de ágape fecunda siempre, y al hijo le da una madre, la comunión. El Evangelio de Juan es una revelación inaudita sobre toda la obra de la Sagrada Escritura, porque un solo acontecimiento es explicado con miles de dípticos, perdón, miles tampoco es una exageración, pero con muchos dípticos. Y ahora sí, lleguemos a la conclusión de nuestro Evangelio, donde un discípulo, el que nosotros conocemos, nos cuenta estas cosas y nosotros sabemos que es cierta, su testimonio es verdadero. Jesucristo resucita. El sepulcro vacío da cuentas de eso. La primer testigo es María la Magdalena, la amada, y todo sucede en el contexto de un jardín. Yo quiero llegar a la conclusión de este evangelio con esto. Todo sucede en el contexto de un jardín. En un jardín el hombre fue creado y se le dio como esposa a una mujer. En un jardín los primeros hombres pecaron. El Evangelio de Juan nos habla del jardín, deja de hablar del huerto y utiliza la palabra griega por jardín, que incluso en las Biblias se sigue traduciendo por huerto porque tampoco es que la diferencia sea enorme, y que recrea una maravillosa escena, la escena en la que no se tocan, sino en la que se escucha el logos y en la que la discípula, escuchando al logos, reconoce a aquel a quien amaba, porque lo amaba, porque solo en el agape, el otro siempre permanece como un perfume en la muerte, recordando lo que se ama. Esta escena reproduce el cantar de los cantares, donde en un jardín la amada desprende sus olores y el amado se escapa de la amada, de manera que la amada pueda seguir buscando a su amado. El agape no concluye acá. El agape se va hacia la última bienaventuranza del Evangelio, donde hay unos discípulos que al ver a Jesús creen en él, y hay otros que necesitan tocarlo, como Tomás. No nos importa lo que haya pasado dentro de este Evangelio, que obviamente yo no puedo ver con ustedes porque ya nosotros sabemos qué es lo que acontece, pero lo que importa es la revelación que sella este Evangelio en una bienaventuranza, aquella importante en la que Jesús, invitándolo a tocar, le dice a este hombre llamado Tomás, no seas incrédulo, antes cree, mete el dedo, toca con tu mano, y él dirá, Señor mío y Dios mío. Esta es la profesión de fe que sella el texto, y su bienaventuranza, importante como ella sola, dirá, dichosos, dichosos, bienaventurados, porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Bueno, mis queridos muchachos, el Evangelio finalmente terminará con un epílogo maravillosísimo que, aunque no formaba parte original de este Evangelio, como nosotros lo hemos sabido, nos lleva en todo caso a la misma idea del agape. Allí Jesucristo le dirá, Pedro, ¿me amas? Y recuerden, si ustedes ven el texto en griego es simpático, porque cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, Jesús le dice, ¿me amas con amor de ágape? Utiliza el verbo agapao. Pedro le dirá simplemente, no, Señor. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, pero
no con amor de agapao, el texto griego dice con amor de filía, con amor de amistad. De esta manera, hasta en el último contexto del Evangelio, en su epílogo, y esta es la gracia maravillosa de este Evangelio, se entenderá que también Pedro como Judas son amados con un amor hasta su consumación, hasta el extremo, pese a que Judas responde teniendo el pan remojado en la mano con la traición, y Pedro responde con un amor que solo alcanza hasta la amistad. Jesús igualmente ama con ágape hasta el extremo, hasta la consumación.